Nos encontramos en las instalaciones del Congreso de la República para entrevistar al señor congresista ingeniero John Reinaga Soto, past presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Muy buenas tardes, ingeniero John Reinaga Soto. Bienvenido al programa Impulso de Radio Miraflores. Manuel, agradecerte por este espacio y saludar a todos tus televidentes, radioescuchas, cibernautas y demás que están a la vanguardia y hoy nos podemos ver mediante el ciberespacio, no solo en el Perú, sino en el exterior, que también hay ciudadanos que están comprometidos con la población vulnerable, puntualmente con las personas con discapacidad, y eso nos permite definitivamente, como un aliado estratégico, ustedes como comunicadores, que ya no están solo en revistas, sino también de manera virtual para poder empoderar los derechos de nuestros hermanos con discapacidad. Justamente a partir de esta inquietud y esta necesidad de poder establecer mayores espacios de visibilidad para estas personas que merecen todo nuestro respeto y condición y consideración, es que ampliamos y tenemos en esta entrevista la posibilidad de hacer conocer todo el movimiento que usted viene realizando a partir de instituciones como el Ministerio de Trabajo. Sabemos que usted ha mantenido relación con las entidades máximas del Ministerio de Trabajo y tiene una noticia que poder comunicarnos. Sí, efectivamente, es un anuncio importante para nosotros sobre el Ministerio de Trabajo. Daniel Maurate, quien conjuntamente fuimos con varios dirigentes de asociaciones con algún tipo de discapacidad, conversamos, se planteó la necesidad, el problema que se vive a nivel nacional y el compromiso del ministro de Trabajo fue firme, contundente y ya esta semana está saliendo el reglamento tanto del teletrabajo que muchas personas con discapacidad desde su domicilio pueden brindar cualquier servicio hacia las instituciones públicas como privadas. Es un trabajo similar a lo que hacen los organismos internacionales cuando tienen ciertos programas o proyectos, van a cualquier país y se ahorran en gastar oficinas, tan solo contratan al consultor. En igual contexto, la persona con discapacidad vía internet va a estar transmitiendo todos los avances, documentos, en sí todo lo que se le deja dentro del trabajo, sea informático o otra actividad. Es una ley ya de varios años que este gobierno lo está promulgando. Así como también tenemos el reglamento de la cuota laboral. Muchas personas con discapacidad reclaman al sector privado y les dicen, pero ¿qué norma hay que me obligue a mí como sector privado? Ante ese contexto, leyes generales de trabajo, leyes generales del sector privado, el MINTRA ya ha modificado y producto de ello esta semana, el miércoles, ha publicado la resolución ministerial para que ahora sí, empresas privadas con mayores de 50 trabajadores puedan contratar el 3% a personas con algún tipo de discapacidad. Y el otro terreno dentro del Ministerio de Trabajo también hay que señalarlo, es la resolución ministerial sobre el ajuste razonable. Vale decir, personas con discapacidad que tengan dificultades en movilizarse y están ubicados en pisos superiores donde no hay ascensor, esas oficinas se tiene que bajar, o ambientes, instalaciones, almacenes, o su puesto de labor se tiene que ubicar en el primer nivel. También puede ser personas que en el transcurrir de la vida pueden adquirir algún tipo de discapacidad. La discapacidad es impredecible. También la patronal, los empleadores están obligados con el ajuste razonable, si utiliza silla de ruedas, ponerle una rampa cuando hubiera algunas gradas. O si es una persona invidente, ponerle a la computadora el JAWS, que es un software para los ojos que ellos puedan utilizar y trabajar como cualquier otra persona con su computadora. Tecnologías de comunicaciones, de accesibilidad, con el ajuste razonable definitivamente va a permitir a que más personas con discapacidad se pueda visibilizar en el mundo laboral. Y eso ya es una realidad. No solo nos bastaba tener la ley general de la persona con discapacidad,
su reglamento, sino a su vez normas internas por cada ministerio del Estado peruano, que en este caso el Ministerio de Trabajo ya el miércoles lo promulgó en el Diario Oficial del Peruano estas 3 importantes resoluciones a favor del colectivo. Para empezar, según tengo conocimiento de lo que está mencionando, señor congresista, se iniciará esto en el ámbito privado y posteriormente se hará su proyección para el ámbito público. Efectivamente, en el tema sector privado, quien lo regula es el Ministerio de Trabajo, ya por fin lo han culminado al 100%. Parte de ello también el martes se tuvo un evento, un simposio nacional, conjuntamente con la Presidenta Ejecutiva de Salud, para promocionar, incentivar, humanizar a las empresas privadas, que han participado muchas empresas y para nosotros es un referente. Por ejemplo, cuando escuchamos a Baronet, escuchamos a Renzo Costa y demás marcas, que no solo tienen el 3%, tienen más del 15%, que les es rentable trabajar con personas con discapacidad, le da mayor productividad, porque ellos tienen doble compromiso con el trabajo y no están distrayéndose de repente con otras personas común y corriente. Y eso definitivamente nos motiva a incentivar a más empresas privadas para que puedan contratar y definitivamente Salud se está poniéndose la camiseta de las personas con discapacidad, así como este ministerio, y esperemos los otros ministerios que todavía tenemos pendiente, reglamentos, como es el caso del Ministerio de Educación, la lengua de señas, el Ministerio de Transportes, el reglamento sobre las líneas que se movilizan, las líneas de transporte propiamente, que falta adecuar las plataformas de accesibilidad, en fin, que ya en el transcurrir de los meses deban estar promulgando. La entidad sancionadora, dado que ya existe un reglamento que entra en vigencia inmediatamente de la promulgación, la entidad sancionadora que va a asumir esta responsabilidad de estar alerta de que se cumpla o no esta legislación, ¿quiénes son los encargados de sancionar estas posibilidades de no cumplimiento? En el caso de las sanciones e infracciones, tenemos 2 entes. A nivel general, el ente rector es el CONADIS. Y a su vez, en el tema laboral, tenemos a la SUNAFIL, esta superintendencia que depende del Ministerio de Trabajo, quien va a ser un aliado estratégico del CONADIS para coadyuvar a que puedan cumplir formalmente las empresas privadas. En buena hora, ya en estas semanas siguientes, el Ministerio de Trabajo está adecuando su software, su sistema ministerial propio sobre las planillas electrónicas. Entonces, el MINTRA con un clic va a saber en el Perú cuántas empresas, empresas privadas existen con más de 50 trabajadores. Y con otro clic, a su vez, cuántas empresas están cumpliendo con la cuota laboral de las personas con discapacidad. Y esa es una herramienta tecnológica actual que nos va a permitir, principalmente a CONADIS, para poder fiscalizar e incidir con las empresas que están en falta. Dentro del CONADIS ya se tiene la Secretaría General, por primera vez después de más de 10 años de su funcionamiento del CONADIS, que no se contaba con dicha área, tal cual lo establece la ley, que el secretario general, quien es la persona indicada para emitir las resoluciones respectivas de multas o infracciones. Dentro de ello se está recién completando un equipo jurídico para que emitan los expedientillos, los cuadernillos propios de cada sanción, de cada multa, porque estamos hablando en el tema monetario desde 3.800 soles hasta 75.000 nuevos soles, de una UIT a 20 UITs. Hay sanciones leves, moderadas y graves. En igual contexto, para el sector privado, para el sector estatal, aprovechar de tus cámaras para que los funcionarios, servidores públicos insensibles, que muchas veces vulneran los derechos de las personas con discapacidad, no solo en el tema laboral, sino en otros aspectos, ya en términos generales,
La sanción va a ser la suspensión sin goce de deber por 1 mes. Si este mal servidor público, por X motivo, cuando retorna, no quiere solucionar algún caso en el tema de discapacidad, donde es legítimo su derecho de un ciudadano o ciudadana, se le va a suspender por 1 año. Y este servidor público, si no lo cumple, así sea nombrado, se le va a destituir de su cargo. Ellos o ellas ya no van a poder trabajar para el Estado. Está normado, está regulado. Lo que sí nos falta por parte de la PCM, donde depende servir esta Autoridad Nacional de Servicio Civil, para que ellos regulen para que obliguen todas las dependencias del Estado, municipios, gobiernos regionales y ministerios, por ley, deban contratar a estas personas. Obviamente, las personas con discapacidad no piden lástima ni dádiva, mucho menos privilegios. Ellos piden derechos fundamentales, vale decir, a la persona con discapacidad hay que saberlas ubicar cada uno en qué puesto rinde mejor. Por ejemplo, lo que hemos visto en confecciones, lo que es camisas, ternos, casacas, responden más las personas con discapacidad auditiva, los sordos o sordas, tienen mucha más productividad. Por ejemplo, en lo que es las cerveceras grandes, prefieren contratar a personas invidentes por el paladar, que tiene más desarrollado a una persona que no tiene discapacidad. Una persona invidente, ciego. Un catador se diría para el control de calidad, pero en este caso ellos ahora lo prefieren en estos últimos años mujeres, que el paladar definitivamente es superior a una máquina que le da el control de calidad, que ellos son muy exigentes en una inversión de cientos de millones. Y así podemos seguir detallando, saberlos ubicar, hacer una inducción a las personas con discapacidad si son empresas grandes y para que vean dónde rinde mejor las personas. Las personas con discapacidad somos conscientes que no todos podemos ser todistas en un centro laboral. Cada uno, de acuerdo al tipo de discapacidad, sabe dónde puede desarrollar y desenvolverse mejor. Identificar la capacidad, desarrollar la capacidad y vivir de la capacidad. Ese es cerrar ese círculo. Las personas, el gran colectivo, tiene un gran interés en el cerrar el círculo justamente en la parte productiva, en la parte laboral. De esta primera parte de la entrevista, usted nos ha dado unos alcances que yo creo que para información de nuestros oyentes y nuestros televidentes resulta bien interesante. Vamos a hacer un primer break en esta entrevista para el programa Impulso con el invitado especial, el congresista John Reinaga Soto. Retomamos en esta segunda parte de la entrevista al congresista John Reinaga Soto en el programa Impulso de Radio Miraflores y Plan Sinergia TV. Congresista, así como ha habido una serie de eventos y cambios a nivel de reglamentación y legislación en tanto a lo que es el Ministerio de Trabajo, también a nivel del Ministerio de Salud, se ha comenzado a manejar la información de que el Sistema Integral de Salud del SIS va a establecer un convenio con el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Qué nos puede decir al respecto, congresista? Sí, Manuel, definitivamente reiterar mi saludo a ustedes, a Plan Sinergia, que siempre están donde ocurren las noticias. Y efectivamente, en este terreno de la salud, con el ministro Aníbal Velázquez estuvieron presentes el equipo de Plan Sinergia, y un anuncio muy importante lo hizo, que créeme que derrama lágrimas a las personas con discapacidad. Recordemos que la discapacidad está asociado a la miseria, a la pobreza. Muchos de ellos al interior del país, en los conos, en Lima, no tienen un ingreso propio monetario, producto de ello que no pueden comprarse una silla de ruedas, un bastón guía, una OTP, una prótesis, en fin. Conversamos varias horas, hasta altas horas de la noche, por no decir, con el ministro de Salud, el viceministro, los asesores, donde el ministro se comprometió, ya este mes arranca el convenio entre el Instituto Nacional de Rehabilitación con el SIS, el Sistema Integral de Salud, que ambos dependen del Ministerio de Salud. Vale decir, todas las personas que están afiliados al SIS
en cualquier parte del Perú puedan apersonarse a un establecimiento de salud y el médico va a hacer las dimensiones de acuerdo a su antropometría del cuerpo humano al INR, y el INR, como en ahí tenemos los especialistas, van a elaborar estas ayudas biomecánicas de manera gratuita y los van a enviar hacia los establecimientos de salud al interior del país como en Lima. Definitivamente, reitero, es una alegría para nosotros que las personas con discapacidad, en cumplimiento a esta ley general de la persona con discapacidad, ya es una realidad donde ellos van a gozar de estos insumos que para muchos son sus ojos, el bastón guía, son sus pies, sean las muletas, las sillas de ruedas o las prótesis, y esto nos va definitivamente a dar un impulso al colectivo para que con estas ayudas biomecánicas puedan hacer ya otras actividades y ya no estar entumidos, cohibidos, como lo podemos ver al interior del país. Hay muchas personas con discapacidad que están encerrados, acuartelados en sus domicilios, hasta arrastrándose, que no es metafórico, es real. Ante ello, este anuncio del ministro de Salud definitivamente es aplaudible, ya que, reitero, a mucha gente le derrama lágrimas. De alguna manera, cerrar el círculo entre una persona que tenga la posibilidad de desplazarse y que tenga la posibilidad de poder desenvolverse en las situaciones del traslado, también puede cerrar el círculo que una vez trasladándose pueda ocupar una actividad laboral. Y aquí encontraríamos la relación entre el programa de otorgamiento de estas ayudas biomecánicas para las personas que tienen un tipo de necesidad, para de esa manera facilitarle la posibilidad también de realizarse laboralmente si se ve de manera articulada con estos programas de trabajo del Mintra, ¿no? Sí, definitivamente se articula este círculo virtuoso de una otra manera, encaja tanto para el tema laboral como de las dificultades, deficiencias que tienen con algún tipo de discapacidad, con estas ayudas biomecánicas, para que puedan complementar y hacer con mejor aptitud sus labores. Hay que reconocerlo al ministro de Salud, Aníbal Velázquez, y a los técnicos, este trabajo científico clínico incluso del INR sobre la clasificación de ver a las personas con discapacidad, qué porcentaje tiene de acuerdo a cada uno de sus deficiencias, porque tras esto también viene todo lo que es la pensión no contributiva. Justamente, al respecto, estamos hablando de personas que pueden tener la posibilidad de encontrar un tipo de accesorio, un tipo de ayuda biomecánica que compense y que pueda realizar su actividad de alguna manera lo más cerca a lo normal, considerado normal o regular. Las evaluaciones durante mucho tiempo tuvieron un carácter clínico y ahora han añadido a eso un criterio social. Yo sé que están en este momento todavía puliendo este carácter de evaluación para poder darle un porcentaje y a partir de ahí considerar las personas que meritúen una pensión no contributiva para los que tengan una severidad, y empezar tal vez con las personas también que estén en pobreza extrema. Entonces tiene que haber para eso una evaluación social. ¿Hasta dónde, en qué momento nos encontramos en este instante con la evaluación de este tipo de certificado? Ante ese terreno ya el MINSA, que también tiene que ver el INR, son 10 años que han venido investigando sobre la designación en porcentajes, un barómetro que te permite clasificar por grados de discapacidad, porque con el CIE que teníamos en la actualidad, muchas personas aparentemente que no tienen ninguna discapacidad terminaban teniendo carnets del CONADIS, su resolución ejecutiva, que tienen algún tipo de discapacidad, limitándoles, restringiéndoles a la verdadera población objetivo, ellos beneficiándose de los puestos laborales y otras ayudas porque tienen todas las condiciones y aptitudes. Cambio, en el caso de la persona con discapacidad que realmente requiere ayuda, siempre ha sido relegada,
postergada. Ante ese aspecto, ya con este porcentaje que se está poniendo, definitivamente en lo que es salud, deporte, en los programas sociales, o la cuota laboral, o las ayudas biomecánicas, vivienda, en fin, hay varios aspectos que ya sí, de manera directa, se les va a dar a ellos, y no solo como antes se miraba, las personas que perdieron un dedo, ya persona con discapacidad, y eso definitivamente, ese mal uso, ese abuso de estas personas inescrupulosas no ha permitido avanzar al colectivo con discapacidad. Ante ello, lo que me preguntabas, el avance, el Ministerio de Economía y Finanzas ya dio luz verde para que en el segundo semestre, después de junio, ya se emita estas pensiones no contributivas, tanto en Piura, en Huánuco, en Ayacucho, en Tumbes, como piloto, y de ahí progresivamente va a ser en todo el Perú. Los montos económicos, lo que nos han señalado los técnicos del MEF, que va a ser al doble o al triple de lo que recibe Pensión 65 juntos, porque es un tema particular de estos seres que de una u otra manera requieren, por la discapacidad severa, de otra persona, de un familiar. Justamente la asistencia de una persona que tiene que convivir prácticamente durante gran parte de su vida, para ser reiterativos, en la asistencia de las actividades que son vitales, pues como alimentación, vestido, higiene, prácticamente lo hace dependientes, interdependientes. No solamente es una persona a la que se compromete en su tiempo y en su actividad, sino es la persona asistente también. Esa es la pura verdad. Esta persona asistente, un familiar querido, lo que tiene que hacer otras actividades va a tener que posponer por atender a su ser, a alguna persona con discapacidad severa. Producto de ello, que el MEF en sus análisis técnicos ha visto por conveniente que tiene que ser el monto mayor. Y ya está por definirse el monto también entre el doble o el triple. Hablamos hasta un 450 nuevos soles, a diferencia de lo que perciben 100 o 125 soles. Para nosotros definitivamente es algo justo, es un derecho fundamental para estas personas. Para nosotros el trabajo a nivel del legislativo que venimos haciendo es una batalla bastante dura. Son pocos medios de comunicación como instituciones públicas que están comprometidos al 100%. Sobre ello continuamos esta batalla, porque necesitamos sí o sí romper estas cadenas que atan sus derechos, que son fundamentales, que en todo país lo tienen. Y en el Perú estamos convencidos, dentro de poco tiempo vamos a ver mayor número, mayor presencia de las personas en las universidades, en centros laborales, ocupando cargos, con discapacidades. Y eso definitivamente va a ser al Perú un mundo inclusivo, y no como ahora vivimos un mundo de excluidos y de excluidos, ¿no? Por un lado incluidos y por otro lado excluidos, que no es de cristianos ni de humanos. Señor congresista, no queremos finalizar esta entrevista no sin antes agradecerle la deferencia que ha tenido con el programa Impulso en Radio Miraflores y Plan Sinergia TV, sin tocar un tema que está en la sensibilidad y en la piel de las personas del colectivo. La gran pregunta acerca de cómo va la situación en CONADIS. ¿Qué nos puede usted informar a partir de su enfoque como un legislador? Sí, en el caso del CONADIS es un tema bastante complejo, digamos. Es el ente rector. Es una institución que se forjó aplicando un modelo rehabilitador, un modelo de asistencialismo con la antigua ley, la 27050, que la tendencia y las recomendaciones tanto de la OEA como de la ONU es a que trabajemos a un modelo social basado en derechos de las personas, derechos humanos. En ese aspecto, la estructura propia del CONADIS se está haciendo una reingeniería. Como te señalaba al inicio, ya tenemos el secretario general y en sí hay nuevas convocatorias que están afinando toda la estructura orgánica propia de esta institución,
Y la ley general establece también que el presidente, este presidente ejecutivo, debe ser a propuesta de ternas del colectivo, a diferencia de otras instituciones donde es un cargo de confianza. ¿Y en qué nivel se encuentra ese tipo de constitución de las ternas? Bueno, ya terminó su fase, las ternas, ha habido un promedio de 25 candidatos, han pasado por una evaluación personal, así como evaluación de sus currículums. Esto se ha encargado el viceministro de Poblaciones Vulnerables, Fernando Bolaños, donde ya la ministra de la Mujer, Guaita, ha elevado ya a la presidencia del Consejo de Ministros para que, como son propios cargos del más alto rango en esta institución, como es el CONADIS, para que den el respectivo visto y filtración de algunos antecedentes de estas personas. No dudo que al terminar este mes ya debemos tener el presidente, porque ya en demasía se está retrasando. Sin embargo, hay temas coyunturales propios que está relegando la designación de esta cabeza dentro de esta institución. Es natural la preocupación de muchas personas del colectivo, de personas con discapacidad y organizaciones, que al encontrar de alguna manera al presidente Bolaños, que en su encargatura está haciendo el mejor de sus esfuerzos, a presumir, tal vez no encuentran un verdadero impulso a la verdadera velocidad que debería ir el CONADIS. Y tal vez esa preocupación sea transmitida a partir de lo que nosotros vemos en las redes, y esas preocupaciones tal vez también pasen y linden con la protesta. Ingeniero Reynaga, quiero agradecer la deferencia que ha tenido para con nosotros en el programa Impulso, para poder compartir muchos de los datos que muy buenas noticias nos ha podido dar, y para todo el colectivo en general. Y estos momentos se los dejo para que usted pueda dirigir a todos nuestros oyentes. Manuel, reiterar el espacio que nos permites, mediante estas ondas del ciberespacio, poder llegar a mayor número de personas donde puedan conocer los avances en cuanto a la materia legislativa que están asociados con el Ejecutivo. Nosotros continuaremos dando batalla y decir a nuestros hermanos con algún tipo de discapacidad: si ustedes no son parte de la solución, son parte del problema. Ya gran porcentaje, también la pelota está en la cancha de ustedes, del colectivo, y por ello necesitamos que se hagan respetar sus derechos, pronúnciense, hagan las denuncias respectivas, sea en un municipio, en un gobierno regional, ministerios, para que tome mayor fuerza estos derechos y esta bola de nieve pueda crecer favorablemente a nombre del colectivo, donde ya no sea una cuestión de cuota laboral, por ejemplo, así como hace 70, 80 años se pedía el aporte de las mujeres en el tema laboral, y ahora es ya por inercia, por añadidura. En igual contexto soñamos de acá a 10 años. Muy agradecido, señor ingeniero, muy agradecido. Manuel. Esta ha sido una transmisión desde el Congreso de la República, en una entrevista exclusiva con el congresista John Reynaga Soto. Muchas gracias, nos estamos comunicando.